comenzar en el estudio de la palabra en esta tarde, esperando que esta meditación sea de bendición para nuestras vidas, para las personas que nos acompañan, los que nos sigan a través del internet. Vamos a invitar entonces a las personas que están allí detrás de la pantalla. De pronto encontramos alguna y otra persona que nos esté visitando. Amén, bendito el nombre del Señor. Aquí vamos a invitar a Cristina, bueno, gloria a Dios. Hay personas que están conectadas, otras personas que quizás no. Los invitamos para que más adelante de una manera nos puedan entonces ver, ya sea por el internet, ya sea en directo o ya sea después de que este mensaje lo hayamos compartido. Gloria a Dios. Aquí. Entonces, hoy vamos a continuar en el estudio de la palabra del Señor. Estamos hablando de un tema que se llama los héroes de la fe. Hemos venido hablando de Abraham. Amén, gloria a Dios, de Abraham. A ver si nos están ahí por ahí. Ha sido un poco largo, pero cada momento, cada una de estas que vamos nosotros compartiendo, estamos seguros que vamos aprendiendo, porque la palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, en esta tarde, bendito el nombre del Señor, vamos a seguir entonces en el estudio de la palabra del Señor, esperando que este mensaje sea de bendición para tu vida. Entonces vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor nos dice en la enseñanza. Entonces está basada en el libro de Génesis o el libro de Bereshit, capítulo 21, versículo 1 al 7. Entonces, si tú tienes tu Biblia, vamos a ir al libro de Génesis o de Bereshit, que es el primer libro de la Biblia, y vamos a estar meditando en el capítulo 21 de Bereshit, del versículo 1 al 7, y el título de esta meditación es El tiempo de Hashem y nuestra actitud frente a él. Hashem es el eterno, Hashem es Dios, Hashem es Elohim, Hashem es el Señor, y usamos ciertos términos a veces hebraicos, pero también hacemos aclaración de quién es Hashem. Y decimos que Hashem es el eterno Dios, el eterno Elohim, es Dios, nuestro Señor. Y vamos a mirar lo que dice allí el libro de Génesis o libro de Bereshit, el libro de los principios. Y el primer punto que vamos a tocar, vamos a ir mirando poco a poco, el primer punto que vamos a tocar es: Hashem recuerda y hace conforme a su palabra. Recuerda que Hashem es Dios. Hashem recuerda y hace conforme a su palabra. Vamos a ver lo que dice el capítulo 21, versículo 1. Dice de la siguiente manera: visitó Jehová o Yahweh a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces dice que Hashem recuerda, se conforme a su palabra. ¿Qué pasó? El Señor le había dado una promesa a Abraham y le había dicho que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Que si las estrellas del cielo o la arena del mar se pudieran contar, entonces la descendencia de Abraham sería contada. Ahora bien, Abraham había estado esperando la promesa del Señor por mucho tiempo. La promesa del Señor aparentemente se había demorado. La paciencia de Sara había llegado a un límite. Y Sara le propone a Abraham que se llegue a su sierva Agar para que Sara tener hijos de su sierva. Como era una costumbre que cuando una mujer en el mundo antiguo no podía tener hijos, entonces la sierva de esa mujer se uniera con su esposo, que tuviera una relación conyugal, y de esa manera la mujer quedara embarazada, la sierva, y al nacer el hijo de la sierva, la esposa del hombre recibía
al hijo entre sus piernas y en sus brazos, y en ese momento lo adoptaba como hijo. Esto fue lo que hizo Sara, adelantándose a la promesa de Hashem, a la promesa de Elohim, y de esa manera la ayudita que Sara le presta al Señor viene a ser un dolor de cabeza para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero Dios había dado una promesa. La promesa del Señor era que de aquí al tiempo de la mujer, al tiempo del nacimiento, vendría y Sara tendría un hijo. ¿A qué edad tuvo Sara ese hijo? A la edad de los 90 años. Cuando Abraham ya tenía 100 años, Sara da a luz a este hijo. Ya Sara había perdido la costumbre de las mujeres, ya posiblemente era muy difícil. En el momento cuando más difícil se nos hace a nosotros que las cosas sucedan, es cuando Dios actúa. Dios actúa en el momento más difícil de nuestra vida. Entonces ya cuando había perdido toda esperanza, entonces el Señor visita a Sara, como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces Hashem recuerda y hace conforme a su palabra. Cuando el Señor nos habla y el Señor nos promete y el Señor dice que va a hacer, Dios lo hace. El Señor dice la palabra del Señor allí en el libro de Números, Omebitbar, capítulo 23, 19, habla a través de un hombre pagano, de un hombre idólatra, de un hombre que era un profeta como los de hoy en día, los muchos de hoy en día, que profetizan por dinero. Este hombre profetizaba por dinero, pero Dios utiliza a un hombre pagano para recordarle a su pueblo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿quién lo dijo? El Señor, Elohim, Hashem, Dios, el Todopoderoso. Él lo dice, y dice, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. El Señor promete. Y cuando Dios promete, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, cuando Dios promete, Dios cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De tal manera que nosotros debemos tener confianza en nuestro Dios, en nuestro Elohim, en aquel que dijo que haría y Él lo hará. Si Dios prometió, Él cumplirá. Cuando Dios promete a través de su palabra que nos va a dar algo, Él lo hace. Cuando Dios te dice a ti, clama a mí y yo te responderé, ten la confianza, ten la esperanza, ten la confianza de que Dios te responderá. Él no se quedará callado en cuanto a su promesa. Entonces, lo primero que tenemos que entender, el primer punto es que Dios recuerda y hace conforme a su palabra. El segundo punto que encontramos aquí es que el tiempo de Hashem es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Él tiene todo bajo su control. No hay nada que se escape de su poder. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 del libro de Bereshit, capítulo 21, dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo? En el tiempo que Elohim le había dicho. En el tiempo en que el Señor lo dice, el Señor dijo, he aquí y volveré, y Sara concebirá y dará a luz un hijo. En el tiempo que el Señor le dijo a Abraham
que le iba a dar un hijo cuando ya el Señor dijo, ya, este es el momento. Yo te he prometido a ti que te daría. Yo te he prometido a ti que haría. Yo he prometido que te prosperaría. Yo he prometido que tu descendencia será incontable, será numerosa como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y ahora, cuando tu esperanza está llegando a su fin, cuando tú ya no tienes esperanza de vida, cuando ya tú no tienes esperanza de un cumplimiento, entonces Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Porque el tiempo de Hashem es perfecto. Dios no se adelanta ni se atrasa. Él lo hace en su tiempo. Y si Él dijo que lo haría, Él lo hará. A ti le prometió a Sara. Yo no sé qué te ha prometido a ti. Yo no sé qué Dios te ha hablado. Dios nos promete a nosotros en su palabra bendición y vida eterna. Dios nos promete en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos promete que no nos dejará ni nos desamparará. Y cuando yo le creo a la palabra del Señor, yo tengo que entender que el Señor cumplirá su promesa, pero no en mi tiempo, sino en el tiempo de Hashem. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, escucha esto, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo de Hashem es perfecto. Dios no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que Hashem nos ha dado a nosotros? La promesa de Hashem es que Él vendrá, que Él volverá, que Él vendrá una vez más y tomará a su pueblo, arrebatará a su iglesia, la llevará a su presencia, estaremos con Él eternamente para siempre. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo, en Yahshua, en Hamashiach, resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? En el tiempo de Hashem, porque el tiempo de Hashem es perfecto. Ahora el Señor dice, mire, mi tiempo se ha cumplido. El Señor dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces se cumplirá el tiempo. Y yo he tenido paciencia, dice el Señor, yo tengo paciencia para con ustedes. Yo he esperado pacientemente. ¿Cuál es la razón por la cual Dios espera? Es que no quiere que ninguna persona perezca, que ninguna persona se pierda, sino que todos hagan teshuvah, que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces podemos entender que Dios tiene un tiempo y que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para nacer y tiempo para morir, que hay tiempo para escuchar la palabra de Dios, y el tiempo ha llegado, y el tiempo es para que nosotros nos arrepintamos, hagamos teshuvah y volvamos nuestros ojos a Dios. Aquí el Señor le había prometido a Sara. Sara concibe en el tiempo del Señor y Dios les bendice. Cuando nosotros aprendemos a esperar el tiempo del Señor, entonces podemos entender que la bendición de Hashem, la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, número 2, el tiempo de Hashem es perfecto. Número 3, encontramos entonces que debemos actuar conforme a la voluntad de Hashem. Actuemos conforme a la voluntad de Hashem, conforme a la voluntad del Eterno, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que actuar. Escucha esto. Dios promete, Dios cumple, Dios lo hace en su tiempo, pero para que nosotros podamos
recibir la bendición de Dios, debemos actuar conforme a la voluntad de Hashem. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 del capítulo 21 de Bereshit o de Génesis, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. El Señor les bendiga, bienvenidos. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces actuemos conforme a la voluntad de Hashem. Decimos que Hashem es Dios, que Hashem es Elohim, que Hashem es el Eterno, Él es nuestro Dios. Y aquí hay algo interesante, es que nosotros debemos actuar conforme a la voluntad de Hashem o a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo, Señor te bendiga, bienvenidos, Señor les bendiga. Cuando Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo, el Señor le dice a Abraham, ahora le dice que cuando su hijo naciera, le pondría por nombre Isaac. Isaac. ¿Qué significa Isaac? El hijo de la promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Isaac significa risa. Risa. Eso es lo que significa. ¿Por qué le puso el Señor a Isaac risa? Porque a Sara se sonrió en su corazón cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener. Amén. Tanto Abraham como Sara se rieron. Tanto los dos se rieron y el Señor le dijo, mira, le vas a poner por nombre Isaac. Ahora no sé si aquí ahora lo que dice, que no tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Déjame ver si yo estoy aquí. Bueno, amén. Dice que llamaría su nombre Isaac, que significa risa. ¿Por qué risa? Porque es lo que luego lo vamos a mirar. Pero, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham obedece la voz de Dios. El Señor nos ha llamado a nosotros a que le obedezcamos. Yo quiero que el Señor, el Señor me promete. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de Dios? Nosotros recibimos promesas de Dios. Todas las promesas de la palabra de Dios que están en la Torá o que están en la Biblia, todas son para nosotros. Eso no es solamente para unos cuantos, es para nosotros. ¿Para quiénes somos nosotros? Los que un día le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, le recibimos en el corazón y entonces las promesas vienen para nosotros. Las promesas son para el pueblo de Israel y para la iglesia. Es para ellos las promesas y para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros necesitamos, yo tengo la promesa, yo quiero la promesa, el Señor me ofrece la promesa, el Señor me cumple la promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple, pero también nos ordena, nosotros nos pide que actuemos conforme a su voluntad. Yo no puedo pedirle al Señor que me bendiga si yo no estoy andando conforme a la voluntad del Señor. Si yo estoy haciendo conforme a mi voluntad, si estoy haciendo, digo, Señor, bendíceme, pero yo hago lo que a mí me parece, yo puedo esperar que Dios me bendiga. Es como los hijos quieren regalos, ¿cierto? Un hijo a veces nos pide a nosotros un regalo. Yo quiero esto, a mí me gustaría que me regalaras esto. Y entonces el papá, la mamá le dice, ok, te vamos a dar, tú quieres esto, yo quiero, te lo voy a dar, pero, el regalo que tú me estás pidiendo tiene que ir conforme, o sea, tienes que haber obediencia por parte tuya. Le tienes que obedecer, tienes que recoger tus cosas, hacer el aseo y todo, y recoger tu desorden. Y entonces, cuando el hijo obedece, el hijo recibe el premio. Pero si el hijo dice, no, yo no voy a recoger, no voy a hacer,
no puede esperar que su papá o su mamá le den el regalo que él le ha prometido. Dios lo ha prometido, pero dice, para que tú recibas, tienes que andar a ser conforme a mi voluntad. Si no lo haces conforme a mi voluntad, no esperes que yo te dé a ti lo que te he prometido. Aquí dice algo interesante. Dice el versículo Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, creo que aquí me atrasé un poquito, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que yo me pasé, tal vez, no sé si más adelante lo tengo ahí, dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios lo había mandado. Ahora, no sé si más adelante voy a ver esto, pero aquí hay un pacto. El pacto de Dios, el pacto que Dios pone con Abraham era que circuncidaría el prepucio de cada hijo varón que naciera y de que ese sería su pacto. Ese pacto es un pacto externo, es un pacto que el hombre lo hacía para mostrar que había sido escogido por Dios y para Dios. Ahora, el pacto que Dios hace con nosotros a través de Adonai Yeshua Mashiach, a través de nuestro Señor Jesucristo, es un pacto no externo, sino interno. Es un pacto del corazón. Es un pacto que yo tengo que mostrar al hombre, a Dios primeramente y también al hombre, que yo soy comprado por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Por eso está diciendo, mira lo que dice, que el Dios de paz, de Shalom, el Elohim de Shalom, que resucitó de los muertos. Es que ¿quién resucitó de los muertos? Nuestro Señor Jesucristo, Elohim. Ahora, ¿Jesucristo es Dios? Sí, claro, pero aunque era Dios, no murió como Dios, no podía morir como Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Es que Dios no puede morir. Dios es eterno. Entonces, cuando Jesús, Yahshua, muere en la cruz del Calvario, él es crucificado y muere allí, no muere como Dios, sino muere como hombre. Y lo resucita el poder de Dios. ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo. Es interesante. Aquí dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en otra parte nos dice que es el Espíritu Santo, que él fue levantado por el poder. El poder del Espíritu Santo lo levanta. El Ruach HaKadosh, él lo levanta. Entonces nos da a entender, aquí podemos entender esto, aquí estamos viendo las tres personas de la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, no es un Dios de tres cabezas, no son tres dioses, es un solo Dios, como lo dice el Shema, cuando dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, no tres, uno. Ahora, nosotros no predicamos un Dios de tres cabezas, no predicamos tres dioses, predicamos y enseñamos acerca del único y verdadero Dios, que se manifestó en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, sí, pero que es uno solo, es uno solo. Como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, aquí dice que el gran pastor que resucitó nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor? Jesucristo, Elohim, Yahshua, Dios. Por eso el salmista, en el Salmo 23, libro de Tehilim, Salmo 23 dice, Jehová o Yahweh es mi pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Es el mismo. Dios es nuestro pastor. Él fue el que resucitó la persona, el cuerpo
físico de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Dice, os dé, el gran pastor es por la sangre del pacto eterno, porque es que la sangre del pacto de Cristo es eterna. Dice, os haga aptos. ¿Para qué? Para hacer lo que les dé la gana. ¿Para qué? Para toda obra buena, o para toda buena obra, como lo quieran leer, para toda obra buena, o sea, os haga aptos, os capacite. Estoy esperando la promesa de Dios, yo estoy esperando que Dios me dé conforme a su voluntad, le estoy clamando a Dios, es que es una promesa, no es una promesa de Dios, la promesa de Dios es, clama a mí, y yo te responderé. Estoy clamándole, Señor, dame. Pues que nosotros podemos pedirle. Si no quiere decir que no le pida. Claro que hay que pedirle. Los hijos le piden a los padres. Y dice que sean conocidas nuestras peticiones con oración y ruego y acción de gracias. O sea que peticiones podemos hacer. Señor, dame, Señor, hazme, Señor, mira, Señor, y pido, y está bien que pida. Pero para que yo reciba de la presencia del Señor, tengo que hacer la voluntad, o sea, estar capacitado, que el Señor me haga apto, Él me capacita. A mí no me capacita el hombre. Había una pastora que nos enseñaba, decía, el mundo llama a los capacitados, pero el Señor capacita a los llamados. Cuando Dios te hace hijo suyo, hijo de Él, Él te capacita para hacer toda obra buena, para que actúes conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Yahshua, Elohim, Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Quién lo hace? Dios. Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, Yeshua HaMashiach, al cual sea la gloria. ¿A quién es la gloria? A Yahshua, a Jesús, a Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros debemos actuar conforme a la voluntad de Hashem. Recuerda, de Dios. Hashem es el eterno. Hashem es el eterno. Ahora, escucha esto. El Señor te ha prometido, el tiempo del Señor es perfecto, Él no se atrasa ni se adelanta, Él llega en el momento exacto cuando menos esperanzas tengas. Cuando tu esperanza ya esté como que, ay Señor, te clamé y no me escuchaste. 90 años tenía Sara cuando Dios le dio ese hijo. Y le dio ese hijo cuando ya no había esperanza. El tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de Hashem, del eterno de Dios. Ahora cumplamos el pacto de Hashem. Ahora, estamos hablando de esto, ahora sí viene el pacto. Versículo 4, que dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Debemos cumplir. Hay un pacto. Dios estableció un pacto. El Señor en su palabra establece el pacto con el pueblo de Israel y el Señor en su palabra establece un pacto con la humanidad. Primero lo establece con el pueblo de Israel. ¿Por qué con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel era una sombra, es una sombra de la iglesia de Jesucristo. El cordero inmolado allá en el día de la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ese cordero es una sombra de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua Mashiach. Moisés es una sombra de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua Mashiach. Y el pueblo de Israel es una sombra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, conformada con judíos y con gentiles. O sea, la iglesia de Jesucristo no solamente de los gentiles, es conformada por judíos y gentiles, que infortunadamente el pueblo de Israel tiene una imagen distorsionada del pueblo cristiano. ¿Sabe por qué?
Porque el pueblo de Israel, la imagen del pueblo de Israel es que el pueblo cristiano, que los cristianos son unos idólatras. Tienen la imagen de que los cristianos eran los que hicieron borrar de sobre la faz de la tierra. Esa es la imagen. ¿Por qué tienen esa imagen? Porque la imagen que ellos tienen en Israel es una imagen de un pueblo idólatra. Nosotros lo vimos. Caminamos por la llamada vía dolorosa. Que nosotros lo que le pusimos por nombre fue la vía olorosa. Porque lo que hay en esas calles es basura. Comercio y basura. Es que nosotros íbamos caminando y había una gente que desde arriba iba pasando unos turistas y tiraban las bolsas de basura sin importar de quién iba pasando. Y la gente allá mirando y adorando imágenes, estatuas, ídolos, y a eso lo llaman un tour cristiano. Esa es la imagen que el pueblo de Israel tiene del cristiano, un pueblo idólatra, porque para ellos los cristianos son los católicos romanos, para ellos los cristianos son otros, porque para ellos eso es el cristianismo. A nosotros nos dicen que Israel, que Jerusalén es la ciudad de las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, pero el cristianismo no se ve por allá. Allá lo que se ve es el judaísmo, el catolicismo y el islamismo. Puede haber muchos cristianos que hayan, sí, hay cristianos, no voy a decir que no los haya, pero los que van por allá, esa es la imagen. Entonces, por eso, el pueblo de Israel tiene una imagen distorsionada del pueblo cristiano. Pero el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto eterno. Nosotros no somos, el pueblo de nosotros tenemos que demostrar que nosotros, el cristiano, no es católico romano. Que el catolicismo romano, con todo respeto para los católicos, no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Nada, absolutamente nada. Porque es un pseudo cristianismo, es un cristianismo idolátrico. Y cuando el cristianismo es idolátrico, es un cristianismo que no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos cumplir el pacto de Hashem. El Señor le dio a Abraham que el pacto de circuncidar a todos los nacidos en su casa al octavo día. El octavo día, ¿por qué? Porque nos habla de una obra perfecta que Dios hace en nuestra vida. 7 días nos habla, 7 nos habla de algo perfecto. El octavo nos habla del cumplimiento de un pacto perfecto de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero nosotros no nos circuncidamos físicamente. A nosotros nos circuncida el Señor Jesucristo. Y es un pacto interno que Él hace en cada uno de los que le reciben, sean judíos o sean gentiles. Entonces cumplamos, dice el pacto de Hashem, dice Jeremías capítulo 11, versículo 6, dice, y Yahweh, o Jehová, como dice la Reina Valera, me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las ciudades de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. ¿Cuáles son las palabras del pacto que yo tengo que oír? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es el pacto? ¿Dónde están las palabras del pacto? En la Torá, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí están las palabras del pacto. Yo tengo que oírlas. Dice, oíd. Tengo que oírlas. Primero tengo que oírlas. Si no las oigo, ¿cómo las puedo cumplir? Si no hay quien me las enseñe, ¿cómo las cumplo? Pero el Señor dice, oigan las palabras de este pacto y pónganlas por obra. Escudriñen las escrituras, mediten en las escrituras y hagan conforme a las escrituras. Esa es la palabra del pacto. Sigue diciendo allí más adelante en Hebreos capítulo 3, 14, 15. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién?
La voz del Señor, la voz de Dios, la voz de Elohim, la voz de Yahshua, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si oyéremos hoy su voz, que está en su palabra, es que esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. La voz de Dios no es la voz del hombre. La voz del hombre puede parecer la voz de Dios. Yo puedo predicar algo y puede parecer la voz de Dios. ¿Qué hizo Herodes? Herodes fue y arengó al pueblo. Y la gente cuando escuchó a Herodes y esas palabras, decían, voz de Dios y no de hombre. Aquí no se está hablando un Dios, sino un hombre. Estaban exaltando a Herodes. Y luego Herodes murió comido por gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Porque él tenía que decir, yo no soy Dios, yo soy hombre. Mi voz, lo que yo estoy hablando, son palabras humanas que le pueden estar llegando a ustedes, pueden ser unas palabras que les halagan, unas palabras que les endulzan el oído, pero son mis palabras. Y eso puede suceder hoy, sucede hoy por hoy, en muchísimos lugares de reunión donde el predicador lee un texto de la palabra de Dios, un texto de la Torá, del Antiguo Nuevo Testamento, como lo quieras llamarlo, leen, y después que leen, dan su mensaje, y es un mensaje con tal sutileza que tú lo escuchas y tú crees que es el mensaje de la palabra de Dios. Pero aquí el Señor dice, oigan, aquí como dice, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios está acá, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no escuchó la voz de Dios, endureció sus corazones y muchos de ellos murieron en el desierto por causa de su dureza. Entonces nosotros tenemos que cumplir el pacto de Dios. Quiero recibir de Dios la bendición. La bendición de Dios está ahí. La bendición de Dios está servida. Dios ha traído la bendición para nosotros. Pero la pregunta es, ¿estoy actuando conforme a la bendición, a la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra del Señor? No es llegar a ser religioso. Eso no puede ser una cosa que yo cumpla religiosamente. Es actuar conforme no a la voluntad de la religión, sino a la voluntad de Dios. A lo que dice su palabra. Entonces nosotros debemos cumplir el pacto de Hashem o el pacto del Eterno. Ahora, dice las promesas, la promesa de Hashem se cumple en su tiempo. Estamos hablando que debemos actuar conforme a la voluntad de Dios y vamos a ver lo que dice el versículo 6. Dice, entonces, versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Las promesas de Hashem se cumplen en su tiempo. Volvemos otra vez al punto. Viene el Señor, le promete a Abraham. Viene el Señor y nos promete a nosotros. El Señor me dice que Él va a bendecirme. Que el Señor me dice que Él va a hacer en mí una obra y Él la hace. Ahora, el Señor le prometió a Abraham. La promesa de Abraham, todavía no estaba escrita la palabra de Dios, no estaba escrita la Torá, no había ningún mandamiento, Dios no había dado mandamiento, el único mandamiento que Dios le había dado a Abraham era la circuncisión. Entonces, pero a pesar de que no estaba escrito, Abraham procuró andar con Dios, procuró obedecer a Dios, procuró actuar conforme a la voluntad de Dios. Es que no quiere decir que lo hagamos todo al pie de la letra, es procurar. Y Abraham procuró, y en el tiempo de Dios, que decimos la promesa de Hashem se cumple en su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios cumple, no es el tiempo nuestro. Es que a veces nosotros queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo, nosotros tenemos peticiones a Dios. Yo creo que todos tenemos peticiones. Señor, escúchame, Señor, dame. Señor, mira, Señor, que estoy necesitado. Yo sé que aquí todos estamos pidiéndole algo al Señor. Le estamos clamando. Señor, ahora, gloria a Dios que hay muchos Señor en tu tiempo. Es que ese no es el tiempo de Dios. No quiere decir que no deje de orar. No quiere decir que no deje de pedir. No quiere decir que no deje de clamar. Hay que hacerlo. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Abraham
clamó, Abraham escuchó, Abraham entendió, pero Abraham se le adelantó a Dios, ¿cierto? Abraham, el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y de ese hijo vas a llenar la tierra, tu descendencia no será contada, no podrá ser contada, ¿cierto? Y Abraham le dice, ay Señor, ¿pero qué me vas a dar si no tengo descendencia? ¿Será que el que me herede será siervo mío? Eliezer, se llamaba, creo. Dice, ¿será este siervo nacido en mi casa? Y el Señor dijo, no, este siervo, dice, no te heredará este siervo, sino un hijo tuyo te heredará. ¿Y qué pasó? Y no llegó. Y el hijo y no llegó. El Señor dijo, entonces tú dices ahora, ahí está mi sierva. Llégate a mi sierva, en relaciones con ella, que mi sierva dé a luz, y yo recibo el hijo que nazca de la sierva y lo voy a adoptar como mi hijo. Eso era una costumbre, ya lo hemos compartido, era una costumbre normal en el tiempo de Abraham, en el tiempo antiguo, de que si una mujer no podía tener hijos, la sierva le daba un hijo y ese hijo era como hijo de la señora de la casa. Pero ese no era el hijo, ese fue el dolor de cabeza, ese no era el cumplimiento de la promesa, ese fue el querer yo que Dios cumpla su promesa en el tiempo que yo quiero que se cumpla. Y esa ayudita de Abraham, ya sabemos el dolor de cabeza que le ha dado, ¿cierto? Como los descendientes, los hijos de la promesa, aquí yo quiero tomar ese paréntesis, los hijos de la promesa tienen un pedacito de tierra en el Medio Oriente, tan grande como el país del Salvador. ¿Ya conocen El Salvador? ¿Alguno de ustedes conoce El Salvador? Claro, ¿cierto? Es un país tan grande como El Salvador, pero es alargado allá, es como un cono. Nosotros, gracias al Señor, atravesamos Israel de norte a sur y de occidente a oriente. Nos lo atravesamos, pero no lo conocimos todo, porque son grandes las maravillas. Pero alrededor de Israel, tiene al norte, tiene a Siria, tiene al Líbano, al sur tiene a Egipto, Arabia Saudita, y allí en esa franja de Gaza tiene a los palestinos y enemigos dentro de su propio territorio. ¿Quiénes son ellos? Descendientes de Ismael. La gran mayoría de descendientes de Ismael. Enemigos de Israel. Enemigos de Israel. Allá están metidos. Allá los ves. Rodeando a Abraham. ¿Por qué causa? Por adelantársele al Señor. ¿Qué dice el Señor que significaba Ismael? Hombre fiero. Un hombre fiero. ¿Sabe lo que son los descendientes de Ismael? Gente fiera. Nosotros los vimos. La cara la cara de ellos es una cara de violencia, es una cara de odio, es una cara de es eso. Eso es. Hombres fieros, enemigos de un pueblo que quiere habitar en paz. Pero ahí están. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Es que nosotros haciendo este paréntesis, es que el Señor no quiere que nosotros nos le adelantemos a Él. A veces nos le adelantamos, porque el Señor te dio la promesa, yo te voy a... el Señor te dice, te voy a llevar a los Estados Unidos de América. Y bueno, seguramente sí. Pero, como el Señor me dijo, entonces me voy y me meto por el desierto del Arizona. Allá, a soportar calor. Y a estar expuesto a las fieras y a que me muera. Y hay gente que se le adelanta y de pronto ni siquiera la promesa de Dios, porque vino un hombre y dice que Dios te dice, te voy a llevar a los Estados Unidos porque tú eres mi siervo. Y llega allá y le va mal. ¿Y sabe a quién le echa la culpa? A Dios. Porque Dios le dijo que lo iba a llevar, pero es que no fue Dios, fue el hombre. Cuando Dios te da una promesa,
Dios te la da a través de su palabra y te la abra el corazón. Dios confirma. Cuando yo me iba a ir para los Estados Unidos de América, fui a pedir la visa y yo le dije, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, yo voy. Y si no, aquí estoy y aquí me quedo. Y yo estaba confiando que me diera una visa múltiple de 5 años. Y dije, mi mujer tiene visa múltiple, me dan a mi múltiple y de una sale la de nuestras hijas. Dijeron, ¿a qué va a ir a los Estados Unidos? 4 días necesita, 4 días le doy. Con 4 días váyase. Y el Señor me llevó allá. El Señor nos llevó, pero porque fue su voluntad y no la nuestra. Y estando allá, el Señor me dijo, yo le dije, Señor, si tú me trajiste aquí. Y yo le hablé al Señor y el Señor me bendijo. Y estuve 7 años, estuvimos 7 años. Y en esos 7 años nunca estuvimos de una manera ilegal en ese país. Con una visa de 4 días. ¿Quién lo hizo? El Señor, el tiempo. Pero si yo me le adelanto, entonces, y escucho una voz externa que me dice, porque eso hoy por hoy hay voces externas que te dicen que el Señor te dice, que el Señor mandó a decirte, y los que te secretean. Así es el Señor, para los Estados Unidos, el Señor te dice que tus papeles ya están. Y no cree, porque le dicen, porque le endulzan el oído. Pero ¿qué dice la palabra? ¿No le endulzó el oído Sara a Abraham? Se le adelantó y ahí está. Pero cuando nosotros esperamos la promesa de Dios que se cumpla en su tiempo, entonces las cosas nos salen a nosotros perfectas. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino Dios en nosotros quien hace su santa voluntad. Ahí lo que decía 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es? Aquí Pedro antes dice, miren, mas oh amados, no ignoréis. ¿Por qué? Porque decía algo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Jesús dijo que iba a volver. Hay una promesa de que volvería. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál era el punto en el cual el cumplimiento de la promesa se llegaría? El punto era, Mateo 24:13, si no estoy mal, dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para el testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. En ese tiempo, supuestamente, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no Yeshua Mashiach, ya había sido predicado por todo el mundo. Por todo el mundo conocido. Y entonces, los burladores decían, ¿dónde está el tiempo de su advenimiento? ¿Dónde se ha cumplido la promesa? Puro bla, 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 bla. Nada se cumple, el papel todo lo aguanta. Y entonces no se cumplió nada. Pero dice, les habla claramente que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces el Señor va a cumplir su palabra a su tiempo. En el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Elohim, el tiempo de Hashem es aquí y ahora, ya, cuando yo diga, se cumple. No cuando tú quieras, no cuando nuestro capricho, ¿cierto? Es que yo quiero un candy, dame un candy, y quiero un candy, dame el candy. Y pido, no, es que no te lo voy a dar. Hay momentos en que yo le digo no, y es no. O si te digo vas a esperar, vas a esperar. Y a veces nos cuesta a nosotros, como hijos, esperar la promesa del Padre. ¿Cierto? Bueno, Señor, pero ¿cuándo? En su tiempo. Espera. En el tiempo señalado yo lo haré y el Señor lo hace. Porque el tiempo de Hashem, el tiempo de la promesa de Dios se cumple en su tiempo. Ya vamos acabando. Ahora, sigue diciendo, Hashem nos da gozo, o Dios, Hashem es el Eterno, nos da gozo para que lo compartamos. El Señor nos da gozo. Es que el gozo es una cosa y la alegría es otra. ¿Ok?
La alegría es variable. La alegría yo puedo estar alegre hoy y puedo estar triste mañana. Eso es variable. La alegría varía de acuerdo a mi estado de ánimo. El gozo no. El gozo es constante. El gozo no varía. Yo puedo estar triste, puedo estar alegre o como sea, pero puedo tener gozo, sabiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora mira lo que dice. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Ahí dice, Isaac, y cualquiera que lo hiere, Isaac conmigo. Porque es lo que significa Isaac. Dios me ha hecho reír. Eso es Isaac. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. ¿Qué pasó? Ahí había gozo en Sara. ¿Se había reído antes? Sí. ¿Y había creído al Señor? No. Señor. Ahora sí, ya la colmaste, Señor. Ahora sí, me estás tomando el pelo, Padre. Porque tú me dices que a los 90 años voy a tener un hijo cuando pasó toda mi vida y cuando ya la costumbre de las mujeres ya no había más ovulación, ya no había posibilidad alguna de nacimiento y ahora el Señor le dice que va a tener un hijo. Tenía que reírse. Que parece gracioso, pero ahora ella dice, Dios me hizo reír y cualquiera que oyere que Dios me dio un hijo a los 90 años se reirá conmigo. ¡Wow! Esto es increíble. ¡Qué gozo tan grande que Dios te haya permitido tener un hijo a una edad tan avanzada! Que lo puedas criar, porque es que no solamente lo tuvo, también lo crió, lo vio crecer. Su hijo creció, fue un adolescente y Sara lo vio. Entonces ahora dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese amor es el amor ágape, el amor de Dios, ¿cierto? Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿el gozo de quién? Del Señor. El gozo de Cristo, el gozo de Hamashiach, el gozo de Jesús, de Yahshua. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor, el Señor toma ese gozo y te lo da a ti para que tú lo recibas. Él comparte ese gozo, pero no para que tú te quedes con ese gozo, sino para que tú compartas el gozo del Señor a otras personas. Dios me ha hecho reír, Dios me ha dado gozo y cualquiera que me escuchare, que escuchare lo que Dios hizo en mi vida, se gozará conmigo. Ya lo que dice el Señor, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí el Señor dice, vean, aquí les voy a guardar en mis mandamientos, las mismas de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Los que están aquí. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor nos da? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó Él? Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, nos amó de tal manera que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros, siendo pecadores, hubiéramos sido salvos por Él. Entonces, Hashem nos da su gozo para que lo compartamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir su gozo? Su salvación. Entonces resulta que yo soy salvo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos ya le recibieron al Señor? Yo no sé cómo estaba tu vida antes de haber recibido el Señor en tu corazón. Pero yo voy a hablar a título personal. Cuando yo no tenía al Señor en mi corazón, yo era una persona miserable, una persona que no tenía nada, una persona que estaba en un abismo sin fondo, una persona que no podía tocar fondo porque no había fondo. Pero cuando el Señor me rescata, entonces mi vida es transformada.
mi vida cambia y se llena de gozo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay gozo en el corazón? Entonces empiezo yo a compartir el gozo del Señor, a decirle a la gente que el Señor cambió mi vida, Él me transformó, me ha hecho una nueva criatura cuando yo no tenía esperanza de vida. Entonces, yo ahora soy salvo, pues ya no tengo por qué compartirle a nadie. Yo era el que estaba perdido, ya me salvé, que los demás miren a ver cómo hacen, si se quieren salvar o se van a condenar. A mí, ¿por no, yo soy salvo para que otros lleguen a la presencia del Señor a través de la predicación de la palabra, a través de mi testimonio. Entonces yo dice, mire, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amémonos. Compartamos el gozo, digámosle a otro que Dios le ama, digámosle a otro que hay esperanza de vida para ellos, digámosle a otro que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio, que por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga, el salario del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Hashem nos da gozo, Dios nos da gozo para que compartamos ese gozo. Entonces, eso, aquí ya vamos terminando. Nunca es tarde para Hashem. Mira lo que sigue diciendo, versículo 21, capítulo 21, versículo 7 dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Nunca es tarde para Hashem, nunca es tarde para Dios. Para Dios no es tarde. O sea, no es tarde para nosotros que decir, no, es que yo ya no tengo esperanza. Yo ya me condené. No, nunca es tarde para Dios. El Señor lo hace en su tiempo. Y aquí Sara está diciendo, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar hijos y pues ya abrió en su vejez? ¿Quién diría que nosotros podríamos tener esperanza de vida? ¿Quién lo diría? Nadie. Nosotros no teníamos esperanza de vida. Estábamos alejados de Dios, de la ciudadanía de Dios. Éramos pecadores y advenedizos delante de la presencia del Señor. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios en su misericordia permitió que nosotros, aún cuando ya no teníamos esperanza, nosotros pudiéramos tener esperanza de vida. Vamos a terminar, mira lo que dice aquí. Juan 8:39, 40 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿De quién está hablando acá? De ese. Amén. De Lázaro. Está hablando de Lázaro. Amén. Lázaro estaba enfermo. Y cuando Lázaro se enferma, María y Marta le mandan razón al Señor y le dicen, Señor, el que amas, escucha esto, el que amas, porque si había una persona que el Señor amaba era Lázaro, dice, el que amas está enfermo. El Señor nos ama a todos por igual. Pero aquí es interesante cuando dice, el que amas estás enfermo. Y Jesús dice, ok, está bien, déjalo que se enferme. Déjalo allá. ¿Qué afán? El Señor no salió y dijo, wow, Lázaro está enfermo, voy a ir a poner mi mano sobre él para que se sane. Se quedó unos días más allí donde estaba, no sé si era en Capernaum donde estaba, se quedó unos días más y después le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Dicen los discípulos, si duerme, sanará. Ya está, ya le bajó la fiebre, va a sanar. Pero el Señor estaba hablando del sueño de la muerte. Entonces él le dice, Lázaro ha muerto. Vamos para allá. Y se van a la ciudad, ¿cómo era que llamaba? A la ciudad que ya se me olvidó, ahorita se me va a todos se nos va la paloma.
Entonces va allá a esa ciudad, Bethsaida, no sé, bueno, va allá a la ciudad y resulta que sale Marta y le dice, ay Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor va donde está la tumba de Lázaro y se quita la piedra. Lázaro ya había muerto, no había esperanza de vida para él, ya había muerto 4 días, estaba gusaneado ya. Lo único que hacía es el cuerpo de Lázaro seguramente estaba lleno de gusanos y ya apestaba, ya daba mal olor. O sea, al quitar la piedra era exponerse a que contrajeran una enfermedad por causa del mal olor, ¿cierto? Hasta una epidemia había podido haber allí. Dice, Señor, ya llegué. Es de 4 días. Después del tercer día, el cuarto día ya se consideraba una persona en putrefacción. Ya no, por eso solo estuvo 3 días en la tumba. Entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo no sé cómo estaba nuestro cuerpo. Yo no sé cómo estaba nuestra vida cuando el Señor llegó a nosotros. Estaríamos que apenas nos acabamos de morir, estábamos acabados recientes y nos acababa de ir la vida. Pues estábamos cediendo ya. Yo creo que todos los que estamos alejados todos los que están alejados del Señor Jesucristo, todos los que están alejados de Dios, hieren. Todos los que están putrefactos, están gusaneados, su vida ya no vale nada, ya son desechos, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor dice que al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo creo. Y en el momento en que yo, estando muerto en mis delitos y pecados, le entrego mi vida al Señor Jesucristo, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, lo que hace el Señor es darme vida. Dice, vosotros estabais muertos, dice Pablo, en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida. Nosotros todos estábamos muertos. Yo no sé cuántas personas que nos puedan ver están muertos en este momento, muertos en vida, están andando deambulando por la tierra y están muertos, y su sentencia es separación eterna de Dios. Pero la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nunca es tarde, nunca es tarde. Hay personas que pueden estar en este momento ya a 1 minuto de entregar su cuerpo, de entregar su alma, de irse a la presencia del Señor. Y si en ese momento esa persona hace una oración de fe, creyéndole al Señor, esa persona será salva. Lo vimos en la cruz del Calvario, cuando aquel hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba ya clavado en la cruz. No había ninguna esperanza de vida para él. Él sabía que ese era el patíbulo y le quedaban solamente escasas horas de vida. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es tarde. El problema es, para Dios nunca es tarde. El problema es que nosotros no aprovechemos la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros para que le entreguemos nuestra vida y para que Él haga de nosotros nuevas criaturas, para que Él nos dé vida y vida en abundancia, para que Él nos promete vida eterna. Lo único que hay que hacer es entregarle la vida al Señor. Eso es todo. Nosotros, si ya le hemos entregado la vida al Señor, podemos tener la confianza de que Dios va a cumplir su promesa, que Él no va a fallar y que la promesa de Dios no son solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Porque si las promesas de Dios fueran solamente para esta vida, seríamos los más dignos de misericordia. Pero es para esta vida y la vida eterna. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Le hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos dicho, Señor, yo quiero que entres en mi corazón, cambie mi vida, hagas de mí una nueva criatura.
Solamente lo sabes tú, lo sé yo, si le hemos entregado nuestra vida al Señor, pero lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros le entreguemos nuestro corazón, le entreguemos nuestra vida al Señor. Si hay alguna persona que quizás nos esté viendo a través del internet, yo sé que los que estamos aquí, pues, creo, le quiere entregar su vida al Señor, lo único que hay que hacer es una oración de fe, creyendo en la palabra del Señor. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creyendo, recibirlo, entregarle su vida al Señor, simplemente hay que hacer una oración de fe, como la que voy a proponer en esta tarde. Quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a orar y le podamos decir al Señor en esta tarde: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura y que, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda saber, Señor, a partir de este momento, que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Si algunas personas han hecho una oración de fe como esta y ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón, tenga la certeza que el Señor Jesús ya está en su vida, ya ha cambiado su forma, su vida, y ahora Él nos da promesa de vida y de vida eterna. Ahora lo único que nos queda es simplemente 3 cosas. Hablemos con Dios en oración, siempre. Orar es hablar con Dios. Hablemos con Él como se habla con un amigo, llevémosle nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras acciones de gracias. Hablemos con Él, escudriñemos su palabra, leamos la palabra de Dios, la Santa Biblia, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando este día se acerca. Bien, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Saludamos a las personas que nos están viendo por el internet. Y que el Señor bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hablar y de esta manera quedamos despiertos. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre.